Secundaria primer grado. Historia. La Revolución Francesa. Bienvenidas y bienvenidos, es un gusto estar de regreso con ustedes. Nuestra sesión tiene la finalidad de que desde casa ustedes tengan la posibilidad de adquirir conocimiento sobre temas correspondientes a la asignatura de Historia de primer grado de secundaria. Yo soy Enrique Rodal y está con nosotros el maestro Gilberto García Moreno. Gracias, Enrique. ¿Qué tal? El maestro nos hablará acerca de la Revolución Francesa. No olviden lavarse continuamente las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Sigan manteniendo la sana distancia y tengamos presente que, al cuidarte tú, cuidas a los demás. En la sesión de hoy continuaremos con el recorrido por los principales procesos y acontecimientos mundiales ocurridos a mediados del siglo XVIII. Particularmente, identificaremos las causas y consecuencias que dieron lugar a la Revolución Francesa y cómo este proceso marcó el inicio del fin de la monarquía absoluta y de la sociedad estamental, dando paso a la Edad Moderna. Para el desarrollo de esta sesión utilizaremos nuestro libro de texto, la línea de tiempo que elaboraron, nuestro cuaderno y un bolígrafo. Les sugerimos tenerlo a la mano. Acompáñanos a escuchar la siguiente lectura que nos transportará a los orígenes de nuestros derechos humanos. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789. Asamblea Nacional Francesa. Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido y el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre. En consecuencia, la Asamblea Nacional reconoce y declara en presencia y bajo los auspicios del Ser Supremo los derechos siguientes del hombre y del ciudadano. Artículo 1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Artículo 2. El objeto de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Artículo 3. El principio de esta soberanía reside esencialmente en la nación. Artículo 4. La libertad consiste en poder hacer todo lo que no dañe a otro. Así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene más límites que los que aseguran a los miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Artículo 5. La ley no puede prohibir sino las acciones dañosas a la sociedad. Artículo 6. La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a concurrir personalmente o por sus representantes a su formación. Artículo 7. Ningún hombre puede ser acusado, detenido ni arrestado sino en los casos determinados por la ley y según las fórmulas que ella ha prescrito. Artículo 8. La ley no debe establecer sino penas estrictas y evidentemente necesarias, y ninguno puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida y promulgada anteriormente al delito y legalmente aplicada. Artículo 9. Todo hombre se presume inocente hasta que haya sido declarado culpable. Artículo 10. Ninguno debe ser inquietado por sus opiniones, aunque sean religiosas, con tal de que su manifestación no turbe el orden público establecido por la ley. Artículo 11. Todo ciudadano, en su consecuencia, puede hablar, escribir, imprimir libremente, debiendo sí responder de los abusos de esta libertad en los casos determinados por la ley. Artículo 12. La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita una fuerza pública. Artículo 13. Para la mantención de la fuerza pública y los gastos de administración es indispensable una contribución común. Artículo 14. Todos los ciudadanos tienen derecho de hacerse constar o pedir razón por sí mismos o por sus representantes de la necesidad de la contribución pública. Artículo 15.
La sociedad tiene derecho de pedir cuenta de su administración a todo agente público. Artículo 16. Toda sociedad en la cual la garantía de derechos no está asegurada, ni la separación de los poderes determinada, no tiene constitución. Artículo 17. Siendo las propiedades un derecho inviolable y sagrado, ninguno puede ser privado. Qué interesante el origen de nuestros derechos, ¿no es así? Cabe señalar que el término hombre en la declaración no equivale a varón, sino al género humano en su conjunto, aunque es importante señalar que la lucha por los derechos civiles de las mujeres también inició en esta época. Recordemos la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, escrita por Olympe de Gouges. No obstante, debieron pasar varias décadas para que la mujer pudiera alcanzar el pleno reconocimiento de sus derechos civiles. ¿Cuál de estos derechos te llamó más la atención? Comenta al respecto con tus familiares y escribe las conclusiones en tu cuaderno. Continuemos la sesión de hoy con la siguiente interrogante. ¿Qué es lo primero que se viene a tu mente cuando piensas en la Revolución Francesa? Pues yo pienso en la guillotina, el levantamiento de la población en contra de la realeza y la aristocracia. Pues sí, pero antes tenemos que entender los antecedentes que derivaron en estos acontecimientos. Retomemos algunos conceptos de las sesiones anteriores, como el liberalismo y la Ilustración, y cómo influyeron en la Revolución Francesa. Te puedes apoyar en la línea de tiempo que elaboraste como parte del reto de la semana pasada. Como sabemos, el liberalismo es una doctrina política, económica y filosófica que promulgó el libre pensamiento, la igualdad, la libertad, la justicia, la democracia, la división de poderes y la propiedad privada. De igual forma, y como recordarán, la Ilustración también tiene como antecedente las ideas del liberalismo, al considerar a la razón como único medio para acceder al conocimiento. Según las ideas ilustradas, la humanidad debía dejarse iluminar por la luz de la razón, ya que solo mediante la racionalidad científica se llegaría al progreso económico y a la libertad política. Tanto las ideas liberales como las ideas ilustradas eran contrarias al régimen monárquico, que se vivía en Francia a finales del siglo XVIII, bajo el reinado de Luis XVI. Para conocer más sobre el ambiente que privaba en aquella época, veamos el siguiente video, el cual te ayudará a identificar los acontecimientos más relevantes que dieron origen a la Revolución Francesa. Todos los seres humanos nacemos libres e iguales. ¡Qué idea tan bonita!, ¿no? ¿Pero alguna vez te has preguntado cómo se construyeron las ideas de igualdad, libertad y justicia que conocemos hoy en día? A lo largo de la historia se han dado grandes cambios políticos y sociales. Uno de ellos se dio a mediados del siglo XVIII. En el siglo de las luces, los monarcas europeos o déspotas ilustrados comenzaron a tomar decisiones con base en el pensamiento racional y fomentaron el desarrollo de la tecnología para aplicarla en los talleres, las fábricas y el campo, además de promover la apertura de universidades de ciencias y artes. Estos monarcas adoptaron como estrategia las ideas de la Ilustración para mantener sus privilegios e intentaron armonizar la tradición con la novedad. En Francia, comenzó a utilizarse la frase «todo para el pueblo pero sin el pueblo», para describir a los déspotas ilustrados. La pirámide social y los privilegios seguían siendo para los monarcas, lo que después provocaría el descontento del pueblo. Entre los déspotas ilustrados más destacados están Federico II de Prusia. Hoy Alemania les dio a los campesinos herramientas y semillas para restaurar sus granjas. Mientras que Catalina II, emperatriz de Rusia, interesada en promover la cultura y la educación, creó nuevas escuelas. Carlos III de España, por su parte, limitó el poder de la Iglesia. Cuando estalló la Revolución en Francia, los déspotas ilustrados detuvieron sus reformas por temor a que su población fuera influenciada. La Revolución Francesa tuvo impacto en toda Europa. En Suiza, la Sociedad Helvética, fundada en 1761, debatía acerca de la necesidad de formar una nación en donde todos los ciudadanos fueran iguales. En 1798 se formó la República Helvética
y tiempo después se unió al imperio de Napoleón Bonaparte. En los Países Bajos surgió el movimiento de los patriotas, quienes buscaban la modernización política. En 1794 se proclamó la República de Batavia, que declaró la igualdad de derechos de los ciudadanos. Mientras tanto, en Polonia, la Revolución Francesa fue una esperanza para los liberales, ya que esperaban encontrar apoyo contra Prusia, Rusia y Austria. Las reacciones contra la Revolución Francesa no se hicieron esperar. Los aristócratas franceses formaron ejércitos y presionaron a las cortes europeas para intervenir en Francia. En un inicio, los reyes europeos no querían intervenir, pero en 1791 los revolucionarios franceses tomaron como prisionero a Luis XVI. Los monarcas Leopoldo II de Austria y Federico Guillermo de Prusia firmaron en agosto de 1791 el Tratado de Pillnitz, en el cual se comprometieron a intervenir a favor de los reyes de Francia y del restablecimiento de la monarquía, siempre y cuando las demás potencias se lo solicitaran. La Asamblea Nacional de Francia interpretó el documento como un acto de agresión extranjera y le declaró la guerra a Austria el 20 de abril de 1792. Aunque la Asamblea había perdonado al rey Luis XVI a cambio de que jurara la Constitución, finalmente convocó a elecciones para formar un nuevo parlamento que recibió el nombre de Convención Nacional, y el 21 de septiembre se proclamó la República Francesa. Muchos revolucionarios franceses consideraban que mientras el rey estuviera vivo, existía la posibilidad de una contrarrevolución apoyada por las monarquías extranjeras. En enero de 1793, la Convención ordenó la ejecución del rey, acusándolo de conspiración contra la libertad pública y la seguridad general del Estado. Se formó una coalición contra Francia en la que se unieron Austria, Prusia, Gran Bretaña y España. Así se inició la etapa de guerras revolucionarias de Francia. La Revolución Francesa tuvo muchas consecuencias inmediatas en Europa y también en América, como la formación de nuevas repúblicas. Actualmente, ¿cómo influyen las ideas de la Revolución Francesa? ¿Qué te pareció? Espero que hayas podido identificar la influencia de las ideas liberales e ilustradas que dieron origen a la Revolución Francesa. Ahora bien, vamos paso a paso. De acuerdo. Identifiquemos primero a Francia en Europa de la segunda mitad del siglo XVIII. Vemos los diferentes reinos y reyes europeos. Destaca el Reino de Francia, gobernado por Luis XVI, quien se mantuvo en el poder por un lapso de 18 años y cuyo asesinato en 1792 marcó el fin de la monarquía absoluta y de la sociedad estamental. Precisamente, una de las causas que propiciaron la revolución y el fin del régimen absolutista en Francia fue la marcada división de la sociedad en estamentos, sin movilidad social, es decir, sin la posibilidad de pasar de un estamento a otro. Observemos la estructura de la sociedad durante este periodo. Recordemos lo visto en la primera lección de la semana pasada y ayúdame a identificar quiénes formaban parte de cada uno de los estamentos de la sociedad francesa. Primer estamento, en la cúspide, el rey y la nobleza. Segundo estamento, el clero. En la mitad de la pirámide, el clero regular y el clero secular. En la base de la pirámide social, ¿quién estaba? El tercer estamento, o también llamado tercer estado, conformado por burgueses, artesanos y campesinos. El primero y el segundo estamento vivían en la opulencia y no pagaban impuestos, mientras que el tercer estado, el más numeroso, vivía en la pobreza y era el único obligado a pagar impuestos. ¿A quiénes podemos identificar en la siguiente imagen? ¿A qué estamento pertenecía? Parece un comerciante, al más bajo. Así es, el tercero. Otra causa que dio origen a la Revolución Francesa fue precisamente que la burguesía no tenía acceso a las decisiones del gobierno, puesto que el monarca absoluto ejercía el poder absolutamente. El comercio estaba muy regulado, con la nobleza exenta de pago de impuestos. Toda la carga tributaria recaía en el tercer estado. Coyunturalmente,
Las causas que abonaron al inicio de la Revolución Francesa fueron una sucesión de malas cosechas que afectaron el abasto de alimentos a la población, hecho que propició el aumento en el precio de los productos básicos como el pan. El gobierno estaba en bancarrota, producto de gastos excesivos de la vida de lujo que llevaba la nobleza, por lo que el monarca Luis XVI decidió aumentar los impuestos, produciendo un gran descontento, ya que, como se dijo antes, todo el peso tributario recaía en el tercer estado. Observemos esta imagen. La imagen muestra la toma de la Bastilla, una fortaleza medieval, símbolo del poder y la opresión ejercida por la monarquía. ¿Recuerdan cuándo pasó? Estamos hablando del 14 de julio de 1789, cuando la burguesía, cansada de los abusos del poder, tomaba por asalto esta fortaleza prisión, iniciando la Revolución Francesa y, como consecuencia, el derrumbe de la monarquía absoluta. Observemos la siguiente línea del tiempo. Aquí podemos encontrar, de manera esquemática, el desarrollo de la Revolución Francesa. Como dijimos, inicia en 1789 y termina en 1799. Duró 10 años. ¿A qué siglo corresponde? A finales del siglo XVIII. Correcto. También la pueden identificar en su línea del tiempo. Así podrán observar que al mismo tiempo transcurría la Revolución Industrial. La segunda mitad del siglo XVIII fue una época de revoluciones en Europa. La francesa de tipo armado y la industrial de tipo científico y tecnológico. Volvamos al esquema. Como ya saben, el primer periodo se caracteriza por la instauración de la Asamblea Constituyente, el inicio de la Revolución con la toma de la Bastilla en 1789. Este levantamiento armado hizo eco en la mayoría de las ciudades francesas. De igual forma, en las áreas rurales, los campesinos organizaron revueltas muy violentas, mediante las que se apoderaban de las tierras, sembrando pánico entre la burguesía y los aristócratas. Frente a esto, la Asamblea Nacional vio inmediato la necesidad de apaciguar los ánimos y proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, en el que se legitima los derechos de todos los franceses por igual, como escuchamos en la lectura inicial. La segunda etapa, marcada por la Asamblea Legislativa, promulgó en 1791 una nueva constitución que suprimió los privilegios de la nobleza y el clero e instituyó la monarquía constitucionalista. Gracias a esto, la ley quedaba por encima de los monarcas, que ya no podían disponer del poder absoluto. Al año siguiente, en 1792, la Asamblea fue disuelta y en su lugar se creó la Convención Nacional, que más radical en sus reformas, abolió la monarquía y declaró a Francia como república. El rey Luis XVI fue ejecutado, con lo que se confirmó el fin del régimen monárquico francés. Entre 1792 y 1795 surge en Francia el Reino del Terror, llamado así producto de la brutal represión que ejerció el Estado en contra de todo aquel que no estuviera de acuerdo con el nuevo régimen. Su protagonista principal fue Maximiliano de Robespierre. En este periodo, miles de franceses murieron en la guillotina. Finalmente, una tercera etapa que va de 1775 a 1799, enmarcado por la promulgación de una nueva constitución y la formación de un directorio, llamado así porque el poder ejecutivo quedó en manos de 5 directores. En noviembre de 1799, aprovechando la inconformidad social y la debilidad del directorio, un oficial llamado Napoleón Bonaparte dio un golpe de Estado y con su llegada al poder puso fin a casi una década de revueltas civiles y gobiernos inestables e impopulares. Hemos dado un breve recorrido por las diferentes etapas de la Revolución Francesa. ¿Cuáles fueron las consecuencias? La primera fue el fin del antiguo régimen, caracterizado por la monarquía, dando paso a la Edad Moderna. Según la imagen que veremos a continuación, ¿cuál sería la siguiente consecuencia? El ascenso de la burguesía. Es correcto.
La burguesía, antes oprimida, asumió junto con Napoleón Bonaparte el poder. La pirámide que analizamos al inicio se invirtió. Ahora la burguesía estaba en la cúspide del poder político. Otra consecuencia fue que las ideas revolucionarias se extendieron por todo el mundo. 2 décadas después, las colonias españolas en América iniciaron su lucha por la independencia. Entonces, la Revolución Francesa tuvo una influencia muy relevante para la historia de nuestro país. Así es, pero de eso hablaremos en la siguiente sesión. Sin duda, una de las consecuencias más significativas que nos heredó la Revolución Francesa fue la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Es importante destacar que esta declaración fue la base para el reconocimiento de los derechos humanos de que gozamos todos nosotros en la actualidad. Ahora que ubicamos el periodo durante el cual se llevó a cabo la Revolución Francesa y que conocemos los principales acontecimientos y procesos que la caracterizaron, podemos retomar la pregunta: ¿qué sabes de los acontecimientos y procesos que caracterizaron la Revolución Francesa? Es interesante reconocer que la desigualdad social producto de la estructura estamental del antiguo régimen, la pobreza, la bancarrota del país y la opulencia en la que vivía el rey y la nobleza, sostenidos por los impuestos que pagaba el tercer estado, fue una de las principales causas que dieron lugar al inicio de la Revolución Francesa. Igual de interesante es reflexionar sobre las consecuencias que nos dejó esta revolución. La desaparición del antiguo régimen monárquico, el ascenso de la burguesía al poder político y las ideas revolucionarias de libertad, igualdad y fraternidad que se extendieron por todo el mundo, dando lugar a revoluciones independentistas como la de México en 1810. Y claro, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, vigentes hasta nuestros días. Ahora es el momento de prepararnos para dar continuidad al reto que iniciamos la sesión pasada. Te reto a que incluyas en tu mapa ilustrado las principales causas, personajes y sucesos que caracterizaron a la Revolución Francesa. No olvides hacer uso de todos tus conocimientos y creatividad. Pongamos manos a la obra. Recuerda que si quieres reforzar o profundizar este contenido, lo encontrarás en tu libro de texto de historia, en el apartado de primer bloque, Revolución Francesa. También podrás consultar otras fuentes bibliográficas, digitales y audiovisuales que tengas a la mano. ¡Listo! Terminamos por hoy. Pero recuerda que aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para